Me pidió una relación abierta, solo por el verano. Yo le dije, claro, ¿por qué no? E inmediatamente, empecé a salir con su hermana. Cuando lloró, y quiso cerrar la relación, le dije que yo ya estaba enamorado. ¿Sabes qué es lo gracioso de las personas que se creen las más inteligentes de la habitación? Que nunca ven al tipo callado, el que está en el rincón, sacando sus propias cuentas. Están tan ocupados presumiendo de su inteligencia. Tan convencidos de que los demás son solo parte del decorado en su película personal. Que se pierden lo más obvio. Ese era yo, el tipo callado. El que todos asumían que simplemente estaba feliz de estar ahí. Excepto que, todo el tiempo, yo estuve escribiendo mi propia historia. Simplemente, no se dieron cuenta, hasta que los créditos empezaron a rodar. Me llamo Jaque, y soy electricista. Llevo 8 años haciéndolo. Empecé como aprendiz, justo al salir de la preparatoria. Cuando todos mis amigos se iban a la universidad. Todo el mundo me decía que estaba cometiendo un error. Mi maestro decía que yo era demasiado inteligente para un oficio manual. Mis padres se preocupaban de que me estuviera limitando. Pero yo sabía lo que quería. Quería trabajar con mis manos. Quería resolver problemas reales, con soluciones reales. Quería llegar a casa, al final del día, sabiendo que realmente había construido algo. Soy el tipo que aparece en tu casa cuando tus enchufes dejan de funcionar. O cuando tu panel eléctrico necesita una mejora. Conduzco una furgoneta de trabajo, que huele a cable de cobre y a pegamento para PVC. Tengo callos en las palmas de las manos, y normalmente, huelo a obra desde las 3 de la tarde. No soy exactamente el protagonista romántico en la fantasía de nadie, ¿verdad? No soy el tipo que enamora a las mujeres con cenas elegantes y autos caros. Pero aquí hay un detalle sobre ser electricista, que la mayoría de la gente no entiende. Aprendes muy rápido que todo está conectado. Cada cable lleva a alguna parte. Cada circuito tiene un camino. Cada problema tiene un origen y una solución. Cuando algo sale mal, rastreas el problema hasta el principio. Encuentras la ruptura en la línea. Lo arreglas o lo reemplazas. Así de simple. A la electricidad no le importan tus sentimientos. No le importan tus excusas. Sigue el camino de menor resistencia, y hace exactamente lo que el cableado le dice que haga. No hay áreas grises, no hay un tal vez. Solo hay un sí o un no, conectado o desconectado, funcionando o roto. Ojalá hubiera aplicado esa lógica a mi relación con Megan, mucho antes de lo que lo hice. Megan y yo llevábamos juntos 3 años, cuando todo se desmoronó. La conocí en la boda de un amigo, cuando ella trabajaba como coordinadora de eventos. Fue en la boda de Tommy, en un viñedo a las afueras de Austin, que costaba más que mi furgoneta. Yo estaba parado cerca de la barra, con un traje alquilado que no me quedaba bien. Intentando no estorbar al personal del banquete, cuando ella se acercó a mi lado. Y pidió un agua mineral. Era hermosa. Ese tipo de belleza que te hace dudar de ti mismo, cuando ella realmente te mira. Tenía el cabello oscuro, cayendo en ondas más allá de sus hombros. Unos ojos verdes que parecían cambiar de tono, dependiendo de la iluminación. Una sonrisa que podría detener el tráfico, y que probablemente, ya lo había hecho más de una vez. Llevaba puesto un vestido esmeralda que combinaba con sus ojos. Y unos tacones que la ponían casi a mi altura. Recuerdo haber pensado que no había forma de que esa mujer estuviera realmente interesada en un tipo que se pasa los días gateando por áticos, y metiéndose en espacios reducidos. Ninguna posibilidad. Probablemente, solo estaba siendo educada mientras esperaba su bebida. Pero no solo estaba siendo educada. Realmente empezó a hablar conmigo, me preguntó a qué me dedicaba, y cuando se lo dije. No hizo eso donde los ojos de la gente se ponen en blanco. Como si les acabaras de decir que limpias fosas sépticas. Hizo preguntas reales, sobre cómo funcionan los sistemas eléctricos. ¿Por qué algunas casas tienen problemas?
¿Y cuál era el trabajo más interesante en el que había estado? Hablamos durante casi una hora en esa barra. Luego tuvo que volver al trabajo, pero no sin antes darme su número. Lo escribió en una servilleta de cóctel, como si fuera algo salido de una película antigua. Todavía tengo esa servilleta guardada en algún cajón, o la tenía, al menos. Los primeros 2 años fueron buenos. Geniales, incluso. Nos mudamos juntos después del primer año. Una vez que ambos estuvimos seguros de que esto era algo real. Un bonito apartamento en Austin. Nada lujoso. 2 habitaciones, con un pequeño balcón, y un espacio de estacionamiento para mi furgoneta. No era el tipo de lugar que verías en una revista, pero era nuestro. Escogimos los muebles juntos, discutimos sobre los colores de la pintura. Colgamos cuadros que a ninguno de los dos le encantaban, pero que ambos podíamos tolerar. Ella trabajaba en sus eventos, y yo atendía mis llamadas de electricidad. Cocinábamos la cena juntos la mayoría de las noches, turnándonos para elegir la receta. Veíamos malos programas de telerrealidad, y nos burlábamos de los concursantes. Pasábamos los domingos de manera perezosa, durmiendo hasta tarde, pidiendo comida para llevar. Y sin vestirnos hasta el mediodía. Hablábamos de tal vez comprar una casa algún día, tener hijos eventualmente. Y construir una vida que significara algo. No era perfecto, ninguna relación lo es. Teníamos nuestras peleas. Ella pensaba que yo trabajaba demasiado. Que siempre estaba priorizando los trabajos antes que a ella. Yo pensaba que ella estaba demasiado enfocada en las apariencias. En asegurarse de que todos a nuestro alrededor supieran lo bien que nos iba. A veces pasábamos unos días apenas hablando, después de una gran pelea. Simplemente existiendo en el mismo espacio, como compañeros de piso en lugar de pareja. Pero siempre lo resolvíamos. Eso es lo que son las relaciones, supongo, 2 personas eligiéndose mutuamente una y otra vez. Incluso cuando es difícil, y especialmente cuando es difícil. Entonces llegó el tercer año, y algo cambió. Mirando hacia atrás, puedo ver las señales que ignoré. Las noches hasta tarde que se volvieron más frecuentes. Supuestamente por eventos de trabajo que se alargaban. El teléfono que, de repente, siempre estaba boca abajo en la encimera, o guardado en su bolso. En lugar de estar sobre la mesa de centro como antes. La forma en que empezó a buscar peleas por cosas que antes nunca importaban. Mis botas de trabajo junto a la puerta. La forma en que yo cargaba el lavavajillas. El hecho de que yo no quisiera ir a todos y cada uno de los eventos sociales a los que la invitaban. Noté estas cosas. Por supuesto que las noté. Soy electricista. Estoy entrenado para notar cuando algo no está del todo bien. Cuando un circuito no se está comportando de la manera en que debería. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me dije que toda pareja tiene malas rachas. Lo resolveríamos como adultos, como siempre lo hacíamos. Incluso le sugerí que hiciéramos un viaje de fin de semana a algún lugar, solo nosotros 2. Un pequeño hotel en Hill Country, o tal vez bajar a la costa. Algo para reconectar, para recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Ella dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo. La temporada de bodas se estaba intensificando. No podía permitirse tomarse un tiempo libre en ese momento. Esa debería haber sido mi primera pista. Cuando alguien deja de hacer tiempo para ti, es porque está haciendo tiempo para otra persona. Lo sé ahora. Debería haberlo sabido entonces. El verano se acercaba rápido, y Megan empezó a actuar aún más diferente. No un diferente malo, simplemente diferente. Más distraída durante las conversaciones. Como si su mente estuviera en un lugar completamente distinto. Pasaba más tiempo en su teléfono. Enviando mensajes con una sonrisa que ya nunca parecía tener para mí. Llegaba a casa del trabajo llena de energía, prácticamente brillando. Y luego apenas me dirigía 2 palabras durante la cena. Lo atribuía a que la temporada de bodas era su época de mayor actividad.
Siempre se ponía estresada y rara durante los meses pico. Me dije que no era nada. Estábamos bien. Pero no estábamos bien. Entonces, una noche a principios de mayo, me sentó en el sofá, con esa mirada en su rostro. ¿Ya conoces esa mirada? Esa que dice que ha estado ensayando lo que sea que esté a punto de decir. Durante las últimas 3 horas, frente al espejo del baño. Esa que dice, prepárate. Me dijo que había estado pensando mucho en nosotros, en ella misma, y en su vida. Dijo que me amaba. Que real y verdaderamente, me amaba. Pero que estaba empezando a sentir que se estaba perdiendo de algo. Perdiéndose de la vida. Dijo que solo tenía 28 años, y que había estado en relaciones serias desde que tenía 19. Una tras otra. Siempre siendo la novia de alguien, nunca siendo solo ella misma. Dijo que necesitaba explorar quién era como individuo. Antes de poder comprometerse completamente con quién era como parte de una pareja. Necesitaba encontrarse a sí misma, crecer, experimentar cosas que nunca había experimentado. Me senté allí, escuchando este discurso. Que sonaba como si saliera directamente de algún podcast de autoayuda. Como si hubiera estado leyendo artículos titulados 10 señales de que te estás conformando y recuperando tu poder a los 20. Cada oración se sentía ensayada, pulida, y diseñada para sonar razonable, mientras que, en realidad, era una completa locura. Entonces soltó la bomba. Quería una relación abierta, solo por el verano, solo hasta septiembre. Dijo que sería saludable para ambos ver a otras personas de manera casual. Mientras nos manteníamos emocionalmente comprometidos el uno con el otro. Usó esas palabras exactas, emocionalmente comprometidos. Como si eso fuera a hacer que estuviera bien. Como si los sentimientos y los cuerpos pudieran separarse tan limpiamente. Dijo que, en realidad, fortalecería nuestro vínculo. Si ambos nos sacábamos esto del sistema antes de sentar cabeza. Dijo que había leído estudios al respecto. Dijo que las parejas que intentaban esto, a menudo volvían más fuertes que nunca. Con un aprecio más profundo por lo que tenían. Me estaba mirando con una expresión esperanzada. Como si genuinamente creyera que yo iba a decir que sí, y a decirlo en serio. Como si pensara que esta era una petición razonable para el hombre con el que, supuestamente, quería pasar el resto de su vida. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, y abordar algo directamente. Cualquier tipo que lea esto, sabe exactamente qué estaba pasando. Megan ya tenía a alguien en la mira. No pides una relación abierta de la nada. A menos que ya hayas conocido a la persona por la cual la quieres abrir. Esto no se trataba de crecimiento personal, ni de explorarse a sí misma. Ni de encontrar su identidad, o cualquier basura que se hubiera convencido de que era cierta. Se trataba de querer permiso para hacer algo, que probablemente ya estaba haciendo. O que al menos planeaba hacer en el segundo en que le diera luz verde. No soy estúpido. Tengo experiencia. Supe todo esto, en el mismo instante en que lo estaba diciendo. Pero aquí es donde tomé una decisión diferente, a la que tomaría la mayoría de los chicos. En lugar de enojarme, en lugar de exigir respuestas sobre quién era él. Y cuánto tiempo llevaba pasando esto, en lugar de tirar cosas, o gritar, o derrumbarme. Simplemente me senté allí, y la dejé terminar su pequeño discurso. Mantuve mi rostro neutral. Mantuve mi respiración constante. Dejé que expusiera todos sus argumentos, justificaciones, y puntos de debate de podcast. Y cuando terminó, cuando había dicho todo lo que había preparado, y estaba esperando mi respuesta. La miré con la expresión más neutral que pude lograr, y dije 4 palabras. Claro, ¿por qué no? La mirada en su rostro no tuvo precio. Si vivo hasta los 100 años, nunca olvidaré esa expresión. Una completa confusión, mezclada con incredulidad. Mezclada con algo que bien podría haber sido decepción. Claramente, ella se había preparado para encontrar resistencia.
Tenía argumentos listos, estadísticas y probablemente más puntos de debate sobre las relaciones modernas, la inteligencia emocional y la confianza en la pareja. Estaba lista para pelear. No estaba lista para que yo estuviera de acuerdo. Me parpadeó un par de veces, con la boca ligeramente abierta, y me preguntó si hablaba en serio. Le dije, sí, absolutamente. Si eso es lo que necesitas, entonces hagámoslo. Le dije que quería que fuera feliz, verdaderamente feliz, y que si esto era lo que se requería, entonces yo estaba a bordo. Le dije que confiaba en ella, y que confiaba en nosotros. Incluso logré esbozar una pequeña sonrisa de apoyo. Ella me abrazó, realmente me abrazó, y dijo que yo era el novio más comprensivo del mundo. Dijo que sabía que yo lo entendería. Dijo que no muchos hombres serían lo suficientemente seguros de sí mismos como para intentar algo así. Dijo que esto iba a ser muy bueno para nosotros. Solo observa. Saldríamos de esto siendo aún más fuertes. Le devolví el abrazo, y comencé a planear. Aquí hay algo que necesitas entender, sobre la situación familiar de Megan. Ella tiene una hermana mayor llamada Brooke. Brooke tiene 31 años, lleva divorciada 2 años, no tiene hijos. Y trabaja como técnica veterinaria en un hospital de animales. A unos 20 minutos de nuestro apartamento. Ese hospital grande, en la calle Lamar, que atiende de todo, desde chequeos de rutina hasta cirugías de emergencia. Brooke siempre había sido la hermana ignorada. Toda familia tiene esa dinámica, ¿verdad? Un hijo que brilla, y otro que se desvanece en el fondo. Mientras que Megan era llamativa y social, siempre el centro de atención, siempre actuando. Brooke era callada y práctica. Mientras Megan gastaba dinero en ropa, conciertos y almuerzos con amigos. Brooke ahorraba para su jubilación, adoptaba animales rescatados. Y conducía un Honda de 10 años que mantenía en marcha por pura fuerza de voluntad. En las reuniones familiares, Megan siempre estaba presidiendo con sus padres y primos. Contando historias y haciendo reír a todos, absorbiendo la atención como si fuera luz solar. Brooke, por lo general, estaba en un rincón, leyendo algo en su teléfono. O jugando con cualquier perro o gato que estuviera cerca. No era antisocial, simplemente se sentía cómoda en su propio espacio. No necesitaba ser vista para sentir que existía. Yo siempre me había llevado bien con Brooke. Me llevaba mejor con ella, de lo que me llevaba con la mayor parte de la familia de Megan. Honestamente, en las cenas de Navidad y fiestas de cumpleaños. Cuando Megan estaba ocupada siendo Megan. Yo generalmente terminaba hablando con Brooke sobre cosas aleatorias. Proyectos de mejoras para el hogar que ella estaba haciendo en su apartamento. Cosas divertidas que hacían sus pacientes en la clínica veterinaria. Como el gato que de alguna manera atoró su cabeza en una caja de pañuelos. O el perro que se comió un pastel de cumpleaños entero, incluyendo las velas. Los mejores senderos para caminar que estuvieran a una distancia manejable desde Austin. Una conversación normal, que se sentía cómoda, en lugar de ser un espectáculo. Nunca sentí que tuviera que impresionar a Brooke. Simplemente, parecía que le gustaba hablar conmigo, y a mí me gustaba hablar con ella. Así de simple. Ella mencionó una vez, en una parrillada del 4 de julio el verano pasado. Cuando ambos nos escondíamos de la multitud cerca de la cerca trasera. Que no entendía qué estaba haciendo yo con su hermana. Lo dijo en tono de broma, riéndose como si fuera un comentario sin importancia. Pero había algo real debajo de eso. Algo que me hizo mirarla un poco más de lo que debería. Simplemente me reí en ese momento. Cambié de tema. Volví a ser el buen novio de Megan. Pero ahora, ya no me estaba riendo. 2 días después de la pequeña propuesta de Megan, le envié un mensaje a Brooke. Y le pregunté si quería ir a tomar un café en algún momento, solo para ponernos al día. Nada raro. Ella dijo que claro. Siempre estaba dispuesta a tomar café.
Conocía un lugar genial cerca de la clínica, que preparaba unos tacos de desayuno increíbles. Hicimos planes para el sábado por la mañana. No le dije nada a Megan al respecto. Técnicamente, no tenía por qué hacerlo. Ahora teníamos una relación abierta, ¿verdad? Esas eran sus reglas, no las mías. Ella quería libertad. Quería la capacidad de ver a otras personas, sin que fuera una traición. Bueno, esa puerta se abre en ambas direcciones. Ese primer café con Brooke se convirtió en una conversación de 3 horas. La cafetería que ella eligió era un pequeño lugar en una casa remodelada, con muebles disparejos. Arte local en las paredes, y los mejores tacos de desayuno que había probado en años. Nos sentamos en una mesa de la esquina. Y hablamos hasta que la multitud de la hora del almuerzo empezó a llegar. Hablamos de todo. De su divorcio, que se había finalizado hacía 2 años. Cuando atrapó a su exmarido enviándole mensajes a su compañera de trabajo. Mensajes que definitivamente no eran apropiados. Los encontró por accidente, ni siquiera estaba husmeando. Solo agarró el teléfono de él para ver la hora, y ahí estaban. Toda una historia de traición, expuesta en burbujas de texto azules y grises. Ella habló sobre cómo le había tomado mucho tiempo volver a confiar en su propio juicio después de eso. Sobre cómo se había sentido estúpida por no ver las señales. Sobre cómo había pasado meses preguntándose qué había hecho mal. ¿Qué faltaba en ella que lo hizo buscar en otra parte? Yo le hablé de mi relación con Megan. Fui vago en los detalles, no mencioné el acuerdo abierto. Pero fui lo suficientemente honesto para admitir que las cosas no estaban en el mejor lugar. Dije que estaba empezando a darme cuenta de algunas cosas, sobre lo que realmente quería. Frente a aquello con lo que me había conformado. Hablamos de nuestros trabajos, nuestras metas, nuestras estúpidas películas favoritas. Que nunca admitiríamos que nos gustaban en compañía de otras personas. A ella le encantaban las películas de desastres. Entre más cursis, mejor. Yo admití ver programas de renovación de casas, como si fueran televisión de prestigio. Ninguno de los dos juzgó al otro. Cuando finalmente salimos de la cafetería. Con el sol más alto en el cielo de lo que ambos esperábamos, ella dijo: «Deberíamos hacer esto de nuevo». Yo dije: «Absolutamente». Hicimos planes para el fin de semana siguiente. Los siguientes 2 meses fueron como vivir en 2 realidades completamente diferentes. Exactamente al mismo tiempo. En una realidad, yo seguía viviendo con Megan. Seguíamos durmiendo en la misma cama, aunque eso se estaba volviendo cada vez menos frecuente. Ya que ella salía hasta tarde la mayoría de las noches. Ella ponía como excusa eventos de trabajo, reuniones con clientes que se alargaban. Claramente, estaba viendo a su chico misterioso, y ya ni siquiera intentaba ser sutil al respecto. Llegaba a casa a la medianoche, oliendo a una colonia desconocida, radiante. Feliz y llena de energía. Me daba un beso en la mejilla, y me preguntaba cómo había estado mi día. Sin que realmente le importara la respuesta. Se metía en la cama a mi lado, como si nada fuera diferente. Como si no acabara de pasar la noche con otro hombre. Ella estaba desconectada, y navegaba en piloto automático. Simplemente seguía la rutina de ser mi novia. Mientras que su corazón y su cabeza estaban en un lugar completamente diferente. Ya casi no me miraba, apenas me tocaba, a menos que tuviera que hacerlo. Nos habíamos convertido en compañeros de piso, que ocasionalmente compartían un colchón. En la otra realidad, me estaba enamorando de Brooke. Sucedió gradualmente, y luego, todo de una vez. Las citas para tomar café se convirtieron en cenas. En restaurantes tranquilos donde realmente podíamos hablar. Las cenas se convirtieron en caminatas con su perro. Una mezcla de labrador muy torpe llamado Biscuit. Que tenía más energía de la que cualquier animal debería tener legalmente permitida. Las caminatas se convirtieron en que ella me mostrara la clínica veterinaria después de horas. Presentándome a los pacientes que se quedaban a pasar la noche.
Y explicándome las cosas médicas de una manera que realmente tenía sentido. Ella amaba su trabajo de una forma que era contagiosa. La manera en que hablaba sobre ayudar a los animales. Sobre estar ahí para ellos cuando estaban asustados o adoloridos. Me hizo admirarla de formas que no había esperado. Los recorridos por la clínica se convirtieron en que ella viniera a verme hacer un trabajo extra. Recableando una casa antigua que el dueño quería remodelar y vender. Se sentaba en un balde boca abajo, y hacía preguntas. Mientras yo pasaba cables a través de los conductos. ¿Qué significan los colores? ¿Cómo sabes a dónde va cada cosa? ¿Qué pasa si te equivocas? Estaba fascinada por el trabajo eléctrico. Genuinamente fascinada, no solo fingiendo estar interesada para hacerme sentir bien. Quería entender cómo se conectaba todo, por qué ciertos cables iban a ciertos lugares. ¿Y cuál era la lógica detrás del caos de una caja de paneles? A la mayoría de las mujeres con las que salí, no les importaba en lo más mínimo mi trabajo. Megan, ciertamente, nunca mostró tanto interés. Brooke era diferente. Brooke era diferente en todos los sentidos que importaban. Para mediados de julio, nos habíamos besado por primera vez en su apartamento. Fue después de que ella me hiciera la cena. Para agradecerme por ayudarla a instalar un nuevo ventilador de techo en su habitación. El viejo había estado tambaleándose peligrosamente durante meses. Y ella estaba aterrorizada de que fuera a salir volando, y la decapitara mientras dormía. Estábamos de pie en su cocina, lavando los platos. Y ella se reía de cómo Biscuit seguía intentando robar sobras de la encimera durante la cena. Tenía esta risa que arrugaba toda su cara, y que, de alguna manera, la hacía parecer más joven. Y yo estaba mirándola reír, pensando en lo fácil que se sentía todo cuando estaba con ella. Entonces ella se dio cuenta de que la estaba mirando. Y en lugar de apartar la mirada, en lugar de fingir que yo no me había quedado mirándola, simplemente sostuvo mi mirada. El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado, como un circuito justo antes de completarse. Un minuto estábamos ahí de pie, mirándonos el uno al otro. Al minuto siguiente, sus labios estaban sobre los míos, y todo lo demás se desvaneció. La cocina, los platos, el perro, el desorden complicado de mi vida, todo simplemente desapareció. Y no había nada más que este momento. Esta mujer. Este sentimiento que no había experimentado, desde hacía más tiempo del que podía recordar. No me sentí culpable. Ni siquiera un poco. Megan había tomado su decisión. Había abierto la puerta, y había cruzado a través de ella sin mirar atrás. No podía enojarse conmigo por seguirla a través de esa puerta. Para agosto, Brooke y yo pasábamos 4 o 5 noches a la semana juntos. Yo le decía a Megan que me quedaba trabajando hasta tarde, en trabajos adicionales que se extendían. Le decía que estaba pasando el rato con los chicos, viendo partidos en casa de Tommy. Ella nunca lo cuestionó. Ni una sola vez, porque no le importaba. Estaba demasiado ocupada con su propia situación, como para notar la mía. La diferencia era que, Brooke y yo, no solo estábamos pasando el rato. No estábamos matando el tiempo, ni rascando una picazón. O lo que sea que Megan estuviera haciendo con su hombre misterioso. Estábamos construyendo algo. Algo real. Hablamos sobre el futuro. Tuvimos conversaciones reales, sobre cómo queríamos que fueran nuestras vidas. Ella mencionó que el contrato de arrendamiento de su apartamento terminaba en noviembre. Y que estaba pensando si renovarlo, o buscar un nuevo lugar. Yo mencioné que también había estado pensando en conseguir mi propio lugar. Tal vez algo con un garaje, donde pudiera montar un taller en condiciones. Un acuerdo tácito quedó flotando entre nosotros. Ambos sabíamos hacia dónde se dirigía esto. Solo nos estábamos tomando nuestro tiempo para llegar allí. Me estaba enamorando de ella. Amor verdadero. Ese tipo de amor que te hace querer ser una mejor persona. El tipo de amor que te hace emocionarte por despertar en la mañana. Porque sabes que vas a ver su rostro.
Mirando hacia atrás, debería haber sabido que la colisión se avecinaba. No puedes vivir dos vidas para siempre. No puedes ocupar dos realidades a la vez, sin que finalmente se rompa la barrera entre ellas. El choque ocurrió el 2 de septiembre. Megan llegó a casa temprano del trabajo, lo cual era inusual. Normalmente, en estos días, ella estaba fuera hasta las 9 o 10 de la noche. Siempre con alguna excusa sobre eventos que se alargaban. O clientes que necesitaban ser llevados de la mano. Pero ese día, entró por la puerta a las 5:30. Antes de que yo siquiera hubiera empezado a pensar en la cena. Me encontró en la cocina preparando pasta. Solo algo básico, ajo, aceite de oliva, y cualquier verdura que tuviera por ahí. Me di la vuelta cuando la escuché entrar, y vi esa mirada en su rostro de nuevo. La mirada del discurso ensayado. Excepto que esta vez, parecía nerviosa en lugar de confiada. Insegura en lugar de segura. Me sentó en el sofá de la sala. El mismo sofá donde había pedido abrir la relación hacía 4 meses. Los mismos cojines, las mismas almohadas, la misma luz de la tarde entrando por las ventanas. Todo era exactamente igual, excepto que, a la vez, todo era completamente diferente. Ella empezó a hablar. Dijo que el verano había sido muy revelador. Dijo que había aprendido mucho sobre sí misma, y sobre lo que quería. Dijo que la experiencia le había enseñado cosas sobre las relaciones, la comunicación. Y sobre apreciar lo que tienes. El chico con el que había estado saliendo, continuó, era amable, muy amable, pero... En última instancia, no era lo que ella estaba buscando. Fue divertido por un tiempo, emocionante. De esa manera novedosa en que siempre lo son las cosas nuevas. Pero no era sustancial. No era real. No era alguien con quien pudiera construir una vida. Entonces, dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante 3 meses. Las palabras que supe que llegarían, en el momento en que me sentó. Quería cerrar la relación. Quería que volviéramos a ser solo nosotros. Dijo que ahora se daba cuenta, de que yo era lo que ella siempre había querido. Había necesitado explorar para entender eso. Había necesitado ver qué más había allá afuera, para apreciar lo que tenía en casa. Y ahora, estaba lista. Lista para comprometerse de nuevo. Lista para construir el futuro del que siempre habíamos hablado. En realidad, estaba sonriendo cuando lo dijo. Como si esperara que yo estuviera agradecido. Como si esperara que le diera las gracias. Por finalmente decidir que yo era lo suficientemente bueno. Después de haber pasado un verano entero con otro chico. La miré por un largo momento. A esta mujer con la que había pasado 3 años. A su rostro esperanzado, a sus palabras ensayadas. Y a su completa confianza en que todo estaba a punto de volver a la normalidad. Y entonces, dije las palabras que lo cambiaron todo. Le dije que estaba enamorado de otra persona. La sonrisa se congeló en su rostro. Sus cejas se fruncieron en confusión. Me preguntó a qué me refería. Dijo que esta era una relación abierta, no una relación real con otras personas. Se suponía que sería casual, físico, sin sentimientos. Ese era el punto principal. Le dije que empezó de forma casual. Eso era cierto. Pero los sentimientos no siguen reglas. No respetan los límites que estableces en una conversación. Aparecen cuando quieren, sin ser invitados, y lo cambian todo. Me preguntó quién era. Pude verla repasando las posibilidades en su cabeza, una compañera de trabajo. Tal vez alguna mujer de una obra, una amiga de un amigo, alguien que ella no conociera. Alguien a quien pudiera descartar como una aventura aleatoria, que pronto se desvanecería. Le dije que era Brooke. El silencio que siguió fue tan denso, que casi podías asfixiarte con él. Nunca he experimentado un silencio como ese, ni antes ni después. El apartamento, que siempre tenía algo de ruido ambiental, pareció quedar completamente en silencio.
Se levantó del sofá. Su rostro pasó de la confusión, a la incredulidad, y luego a estar absolutamente furiosa en unos 3 segundos. Sus manos empezaron a temblar. Su voz se volvió aguda y tensa. Empezó a gritar sobre cómo la había traicionado. Sobre cómo esto era enfermizo. Cómo había estado viéndome a escondidas con su propia hermana, a sus espaldas. Cómo había violado las reglas más básicas de la decencia. Cómo yo era repugnante. Cómo yo era patético. Cómo nunca volvería a ser capaz de mirarnos a ninguno de los dos. Yo me mantuve en calma. Me había preparado para este momento. Lo había repasado en mi cabeza 100 veces en las últimas semanas. Sabía exactamente lo que iba a decir. Le recordé que fue ella quien había pedido una relación abierta. Esas fueron sus palabras, no las mías. Le recordé que fue ella quien había pasado todo el verano con otro hombre. Mientras apenas reconocía mi existencia. Le recordé que no podía establecer las reglas. Y luego enojarse cuando alguien más jugaba bajo ellas. Ella llamó a Brooke en ese mismo instante. Agarró su teléfono de la mesa de centro, buscó el contacto, y lo puso en altavoz. Sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Cuando Brooke contestó, Megan empezó a gritar sobre la lealtad. Sobre la familia. Sobre la hermandad. Sobre cómo pudiste hacerme esto. Sobre traición, y puñaladas por la espalda, y cualquier otra cosa en la que pudiera pensar. La voz de Brooke era constante. ¿Tranquila? Como si también hubiera estado esperando esta llamada. Dijo que entendía que Megan estuviera molesta. Dijo que no había planeado que esto sucediera. Que no se había propuesto enamorarse del novio de su hermana. Pero también dijo que no se iba a disculpar. Por enamorarse de alguien que realmente la trataba con respeto. Alguien que la veía. Alguien que la elegía. Megan le colgó a mitad de la oración. Luego se volvió hacia mí, y me exigió que terminara con esto ahora mismo. Dijo que, si la amaba en absoluto, si alguna parte de los últimos 3 años significaba algo, la elegiría a ella en ese momento. Que cortaría lo que fuera que estuviera pasando con Brooke, y avanzaríamos juntos. Dijo, tuvimos una historia. Eso tiene que valer algo. La miré allí parada. Temblando de rabia. Con lágrimas corriendo por su rostro, y el rímel escurriéndose en rayas grises. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni amor, ni siquiera enojo a estas alturas. Nada. Le dije que me iba a mudar. Le dije que empacaría mis cosas durante el fin de semana, y que me iría para el lunes. Le dije que esperaba que eventualmente encontrara lo que estaba buscando. Porque claramente no era yo. Nunca lo había sido. Luego agarré mis llaves y me fui. Las secuelas fueron un desastre. Megan inundó mi teléfono con mensajes de texto. Iban desde pedir disculpas, a ser amenazantes, a rogar, y de vuelta a ser amenazantes. Me enviaba párrafos enteros a las 2 de la mañana sobre cuánto me extrañaba. Y luego frases cortas de enojo a las 7 de la mañana, sobre cómo yo había destruido a su familia. Una vez, se presentó en un lugar de trabajo. Averiguó dónde estaba trabajando, a través de la página web de mi negocio. Y simplemente apareció en la entrada llorando. Rogándome que hablara con ella. El dueño de la casa no sabía qué estaba pasando. Tuve que disculparme, acompañarla de regreso a su auto, y decirle que esto tenía que parar. Ella me agarró del brazo, y me preguntó cómo podía hacerle esto. Le dije que ella se lo había hecho a sí misma, y caminé de regreso adentro. Incluso hizo que su madre me llamara. Su mamá se desahogó durante unos 10 minutos sobre los valores familiares, y la lealtad. Sobre cómo yo había lastimado a sus 2 hijas de alguna manera. Dejé que hablara hasta que se quedó sin fuerzas, luego, cortésmente le dije. No creo que esta sea una conversación productiva, y colgué. La familia estuvo dividida por un tiempo. Al principio, sus padres me culparon a mí.
Yo era el forastero, el que había abierto una brecha entre sus hijas. Brooke tuvo que tener varias conversaciones muy difíciles con ellos. Sobre la realidad del comportamiento de su hermana. Sobre la relación abierta. Sobre lo que realmente había pasado, frente a la versión de los hechos que daba Meghan. Eventualmente, entraron en razón, o al menos dejaron de odiarme activamente. Su papá empezó a asentir con la cabeza al verme en eventos familiares. En lugar de fulminarme con la mirada. Su mamá empezó a incluirme en las conversaciones, en lugar de fingir que yo no existía. Brooke y yo nos mudamos juntos en noviembre, justo cuando terminó su contrato de arrendamiento. Una casita en el lado este de la ciudad, con un patio trasero para Biscuit. Y un garaje donde finalmente pude instalar ese taller que siempre había querido. El lugar necesitaba trabajo. Necesitaba cableado nuevo, un par de habitaciones nuevas, y algunas actualizaciones de plomería. Pero eso estaba bien. Yo podía manejarlo. Me gustaba tener algo que arreglar. La primera noche que nos mudamos, nos sentamos en el piso de la sala vacía. Comiendo pizza directamente de la caja. Porque ninguno de los dos había desempacado los platos todavía. Biscuit no paraba de correr de habitación en habitación. Olfateando todo, y tratando de averiguar qué estaba pasando. Brooke me miró a través de la caja de pizza, y dijo que esta era la primera vez desde su divorcio. Que sentía que realmente estaba construyendo algo, en lugar de solo sobrevivir. Le dije que sabía exactamente a qué se refería. Pasamos los siguientes fines de semana desempacando, organizando. Y discutiendo sobre dónde debían ir los muebles. Ella ganó la mayoría de esas discusiones, lo cual me parecía bien. El lugar empezó a sentirse como un hogar mucho más rápido de lo que esperaba. Nuestras cosas se mezclaron naturalmente, sus libros en mis estantes, mis herramientas en su garaje. Nuestras vidas superponiéndose en todas las formas que importan. Meghan intentó sabotear las cosas una última vez, justo antes del Día de Acción de Gracias. Le envió un largo correo electrónico a Brooke. Páginas y páginas detallando todo lo malo sobre mí. Cada pelea que habíamos tenido, cada defecto en el que pudo pensar. Cada pequeña queja que había acumulado durante 3 años. Cada razón por la cual Brooke estaba cometiendo un error. Brooke leyó todo el mensaje frente a mí, en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba la cena. Cuando terminó, me miró y me dijo que a Meghan se le olvidó mencionar lo bueno que era instalando ventiladores de techo. Ambos nos reímos tanto, que hasta lloramos. Actualización, 8 meses después. Primero las grandes noticias. Nos casamos hace 3 semanas. 60 personas en una propiedad estilo rancho, a las afueras de Austin. Al aire libre, bajo unos grandes robles que llevaban ahí desde siempre. Brooke llevaba un vestido blanco sencillo, que encontró en una tienda de segunda mano. Dijo que no quería gastar miles de dólares, en algo que usaría una sola vez. Esa es Brooke en pocas palabras. Yo usé un traje que, esta vez, si me quedaba bien, lo mandé a hacer a medida y todo. Tommy fue mi padrino. Dio un discurso en el que, en su mayoría, se burló de mí. Sobre varios desastres de nuestros 20s, pero terminó con algo sorprendentemente conmovedor. El papá de Brooke la acompañó hacia el altar. Cuando me la entregó, me estrechó la mano y me dijo, «Bienvenido a la familia de verdad esta vez». Biscuit fue el portador de los anillos. Le mandamos a modificar el collar, para que sostuviera los anillos en una pequeña bolsita. Lo hizo genial, hasta que vio una ardilla casi al final de la ceremonia. Nada se arruinó, pero definitivamente. Hubo un momento en el que pensé que estábamos a punto de tener una escena de persecución completa. En medio de nuestros votos. Meghan no asistió. Envió una tarjeta que decía felicidades, y nada más. Ni una nota, ni un mensaje, solo su firma. Brooke la leyó, la guardó en un cajón, y nunca volvió a mencionarla. Yo no pregunté. Sin embargo, sus padres sí estuvieron ahí, en primera fila, y parecían genuinamente felices.
Su mamá lloró durante toda la ceremonia. Su papá se pasaba aclarando la garganta. De esa manera que hacen los padres cuando intentan no mostrar emoción. Después de la ceremonia, me llevó a un lado y me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. La recepción duró hasta la medianoche. Buena comida, buena música, buena gente. Bailamos hasta que me dolieron los pies, lo cual, para un tipo que se pasa todo el día de pie en escaleras, es decir mucho. Tommy se emocionó demasiado durante su discurso, y tuvo que parar 2 veces. La mejor amiga de Brooke, de la clínica veterinaria, hizo un brindis que, en su mayoría, fueron bromas sobre cómo yo era el primer novio que Brooke llevaba. Que realmente le agradaba a todos los animales de la clínica. En un momento durante la recepción, el papá de Brooke me encontró en el bar. Mientras me servía más refresco. Se quedó a mi lado por 1 minuto sin decir nada. Solo miraba la pista de baile, donde Brooke se reía con algunos de sus primos. Luego dijo algo que yo no esperaba. Dijo que se había equivocado conmigo al principio. Dijo que, cuando Brooke les contó lo que había pasado, como ella y yo habíamos terminado juntos, él se había enojado. Sintió que le había faltado el respeto a sus 2 hijas de alguna manera. Pero que, al observarnos durante el último año, al ver cómo yo trataba a Brooke, cómo la miraba, y cómo estábamos construyendo una vida juntos, se dio cuenta de que había estado juzgando la situación, en lugar de a las personas. Dijo que Brooke no había sonreído de esa manera desde antes de que su primer matrimonio se desmoronara. Dijo que eso valía más que su juicio inicial. Yo no supe qué decirle a eso. Así que simplemente le estreché la mano. Y le dije que pasaría el resto de mi vida tratando de mantenerla sonriendo así. Él asintió una vez, me palmeó el hombro, y volvió a la fiesta. Esa conversación significó más que cualquier discurso o brindis de esa noche. La luna de miel fueron 2 semanas en Costa Rica. Hicimos excursiones a volcanes. Vimos vida silvestre que no sabía que existía. Comimos comida que nos arruinó los restaurantes estadounidenses para siempre. Y pasamos días enteros sin hacer absolutamente nada, excepto estar juntos. Brooke intentó aprender a surfear, y, en su mayoría, solo se cayó de la tabla repetidamente. Mientras yo documentaba todo desde la playa, para futuros propósitos de chantaje. Cuando regresamos, finalmente di el salto que había estado planeando durante años. Comencé mi propia empresa de electricidad, registré el negocio, obtuve mi licencia de contratista. Y contraté a mi primer empleado. Un amigo mío, que ha sido aprendiz durante algunos años, entró como mi técnico principal. Llamé a la empresa Solid Circuit Electric, porque Brooke dijo que sonaba profesional. Pero aún así, tenía personalidad. Ella diseñó el logo en su día libre, un rayo simple con líneas limpias. Lo mandamos a poner en ambas furgonetas, y ordenamos tarjetas de presentación. Somos pequeños ahora mismo. Solo nosotros 2 manejando trabajos residenciales, pero estamos reservados para 6 semanas. Y estoy rechazando trabajos que no puedo atender. El teléfono suena más de lo que jamás esperé. Las recomendaciones de boca en este negocio lo son todo. Y aparentemente, a lo largo de los años, yo había construido una mejor reputación de lo que me daba cuenta. Todos esos años de llegar a tiempo, limpiar todo después de terminar. Y explicarle las cosas a los propietarios de las casas en lugar de hablarles con superioridad. Todo valió la pena. Cuando anuncié que me volvía independiente, clientes anteriores y contratistas comenzaron a enviarme referencias. Tuve que comprar una segunda furgoneta el mes pasado, solo para mantener el ritmo. Estoy pensando en contratar a un tercer chico para el verano, si las cosas siguen así. A Brooke la ascendieron de nuevo en la clínica. Ahora es subgerente. Más responsabilidad, mejor sueldo. Entre su aumento de salario, y el despegue del negocio, pagamos la boda en 3 meses. No tenemos deudas, a excepción de la hipoteca. Hemos empezado a hablar de niños.
No con una línea de tiempo seria, solo conversaciones generales de algún día. Ella quiere al menos 2, porque no quiere tener un hijo único. Yo le dije que me sometería a su sabiduría sobre la dinámica entre hermanos. Biscuit sigue estando muy mimado. Ha descubierto exactamente en qué armario están los premios. Y se sienta frente a él todas las noches, alrededor de las 7:00, como un reloj. Pero aquí está lo bueno. Hace unos meses, estaba en un almacén de suministros, recogiendo cables para un trabajo. El tipo en el mostrador delante de mí me parecía familiar. Me tomó un minuto. Luego, me di cuenta de que era el propietario de una casa al que le actualicé el panel eléctrico hace un par de años. Nos pusimos a charlar mientras esperábamos. Mencionó que había pasado por algunas cosas recientemente. Un divorcio. Su esposa descubrió que él había estado viendo a alguien, durante una mala racha en su matrimonio. Esa persona se llamaba Megan, una organizadora de eventos, en el verano de hacía 2 años. El mundo es un pañuelo. Yo no dije nada. No mencioné que yo sabía exactamente de quién estaba hablando. Solo escuché, asentí, y le dije que eso sonaba duro. Terminó su transacción, me deseó lo mejor, y nunca supo con quién había estado hablando realmente. El tipo estuvo casado todo el tiempo. La aventura de verano de Megan, su emocionante escape de nuestra aburrida relación. Resultó ser un tipo casado que volvió con su esposa al final de la temporada. Excepto que, eventualmente, su esposa se enteró. De todos modos, le envié un mensaje a Brooke al respecto, cuando llegué a mi furgoneta. Ella respondió con 3 emojis de risa, y luego me llamó para escuchar la historia completa. La última vez que supe, Megan sigue soltera. Sigue haciendo algún tipo de programa de coaching de vida. Sigue tratando de descubrirse a sí herself. Mientras tanto, yo dirijo mi propia empresa. Vivo en una casa que poco a poco estoy arreglando. Y estoy casado con una mujer, que piensa que es divertidísimo. El hecho de que no pueda cocinar nada más complicado que un plato de pasta. Si te gustó este vídeo, por favor, presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.